Continuamos con las actividades previstas en el marco del coloquio doctoral en Administración, Oportunidades y Desafíos de la Gestión Empresarial en Colombia, el cual tiene como objetivo conocer los planteamientos de investigadores destacados en materia de gestión empresarial, aprender en la interacción con otras personas de diversas perspectivas, entender los procesos gerenciales del país y su dinámica, ofrecer a la comunidad científica de administración y a las empresarias los desarrollos aportados por los doctorantes y fortalecer la capacidad comunicativa y de interacción cooperada. Este evento es organizado por el Doctorado de Administración. En este sentido, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad del Valle les dan la más cordial bienvenida a esta actividad, la cual iniciará con un conversatorio denominado El managerialismo, un sistema de prácticas e ideologías de la empresa que refundan la relación entre lo económico y lo político, el cual será liderado por el doctor Edgar Varela Barrios, rector de la Universidad del Valle. Nos acompañan en grupo de panelistas también los doctores Álvaro Zapata, director del Doctorado de Administración de Uninorte, el doctor Guillermo Murillo, coordinador del Consejo Nacional de Acreditación, CNA. Nos acompaña también el doctor Óscar López, que es abogado y columnista del diario El País y asesor de Univalle. También nos acompaña, por supuesto, el rector de la Universidad Simón Bolívar, el doctor José Consuegra Bolívar, y nos acompañan también representantes de la Sala General de Unisimón. Asimismo, doctorantes, estudiantes de las carreras de posgrado de Unisimón y funcionarios de esta alma mater. Iniciamos esta actividad con el saludo de bienvenida de nuestro rector, del doctor José Consuegra Bolívar. Muy buenas tardes. Quiero iniciar mi saludo y agradeciéndole a los estudiantes del Doctorado de Administración de nuestra alma mater por haber permitido abrir este espacio de cierre del segundo coloquio doctoral para, además de tener la oportunidad de escuchar y participar en este conversatorio, poder presentar el libro y obra del señor rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela, que igualmente le será entregado a todos los doctorantes que participan en el coloquio y que nos permitieron interactuar con ustedes en el marco de sus responsabilidades académicas. Igualmente quiero saludar y darle la más cordial bienvenida al doctor Edgar Varela, rector de la Universidad del Valle, que nos honra aquí con su presencia, el doctor Guillermo Murillo, coordinador del Consejo Nacional de Acreditación y asesor de rectoría de la Universidad del Valle, a José María Mendoza, el director de nuestro doctorado en Administración, el doctor Álvaro Zapata, director del Doctorado de Administración de la Universidad del Norte, quien va a participar también en el conversatorio, a nuestros queridos miembros de Sala General aquí presentes, el doctor Carlos Rodado Noriega, el doctor José Ignacio Consuegra, también aquí presente. Les agradezco su presencia como máximo directivos de nuestra alma mater. Igualmente a quienes acompañan al rector de la Universidad del Valle, como el doctor Óscar López, quien participa también en el conversatorio. Para nosotros es sumamente importante el poder estrechar lazos entre las universidades colombianas y muy particular del sector público, y más aún como cuando se trata de la Universidad del Valle, sin duda líder en el concierto de las universidades colombianas, y poder así de manera compartida desarrollar nuestras responsabilidades, especialmente en el área de la investigación científica. Y hoy se abre ese espacio de encuentro entre la Universidad del Valle y la Universidad Simón Bolívar en un excelente momento
de la actividad mancomunada entre nuestras dos universidades. Y hemos seguido la dinámica que es lógica. Generalmente que los rectores firmen convenios marcos cuando ya existe un entrelazamiento académico investigativo de nuestras universidades. Y que no se convierta solamente en papel firmado en un anaquel y en retórica rectoral. En el caso de nuestras relaciones con la Universidad del Valle, actualmente desarrollamos a nivel de la región Caribe un doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad del Valle y que se está desarrollando para impactar de manera propositiva en la región Caribe colombiana. Ya son 2 cohortes que tenemos con la Universidad del Valle y esto en el segundo cohorte, y quiero llamar la atención en ello, ya los jóvenes que desarrollan este doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas lo hacen 100% en los laboratorios de la Universidad Simón Bolívar, con participación de profesores de la Universidad del Valle y profesores de la Universidad Simón Bolívar. Situación esta producto de esa armonía, entrelazamiento y apoyo que permite que universidades puedan coadyuvar en el desarrollo y maduración de otras y poder así tener esos espacios académicos e investigativos. Quiero resaltar que esta decisión que tomó la Universidad del Valle de poder extender el doctorado con nosotros a la región Caribe nos permitió una madurez y fue presentado ante el Ministerio de Educación nuestro doctorado en genética y biología molecular, producto de ese apoyo y de ese trabajo mancomunado. Es el primer doctorado en genética y biología molecular de nuestro país. Ya fue visitado por los pares académicos, incluso estamos en la dinámica de comentarios del rector al informe de pares y me halagó en grado sumo el hecho de que el informe de los pares fue un informe muy positivo en cuanto a reconocer ellos que los desarrollos que tiene la universidad que ha logrado en el área de las ciencias básicas biomédicas, en particular en genética y biología molecular, permiten tener un alto nivel como para la validación y aprobación de dicho programa. Quiero en público agradecerle al rector y a las directivas de la Universidad del Valle aquí presentes ese apoyo que ha permitido que la región Caribe se abra un nuevo espacio de investigación en un tema de tanta actualidad y de tanta trascendencia como son las ciencias básicas biomédicas, en particular genética y biología molecular. Igualmente, en temas de grupos de investigación, hemos logrado que las dos universidades se entrelacen. Así que el convenio que vamos a firmar hoy, que es un convenio marco, es un convenio que va a tener como base y sustento los desarrollos mancomunados que ya tienen estas dos universidades. Y simplemente lo que va es avalar de manera institucional lo que ya trabajan nuestros investigadores o nuestros directivos en diferentes áreas académicas. Pues quiero darle entrada al conversatorio. Miren qué lindo, son 2 días de actividades, ayer y hoy. En el día de hoy comenzamos las actividades del coloquio con la presencia del doctor Antonio Seria, presidente de Promigas, quien durante 2 horas dictó una conferencia de suma trascendencia y experiencia que fue muy bien aprovechado por los estudiantes doctorantes de nuestro doctorado, y que hoy lo cerremos este coloquio con un conversatorio de tanto nivel y talante como el que se va a desarrollar con personas prestantes y especialistas encabezadas por el doctor Edgar Varela en ese tema tan importante y singular de las ciencias administrativas. Esto para resaltar la importancia que ha tenido el conversatorio y el talante de los investigadores o de los directivos administrativos que han participado en él, expresando su experiencia con los alumnos doctorales. Porque si hay algo de lo que hemos querido
incluir en las actividades de nuestros doctorantes es no solamente los desarrollos teóricos, sino también la presencia de quienes en la práctica llevan a realidad la construcción de las empresas y que es el mejor ejemplo y la mejor oportunidad de aprender directamente. Así que escuchemos esta próxima hora, este conversatorio que seguramente nos va a abrir mucho el horizonte en este particular tema del managerialismo, en el cual usted, doctor Edgar, es un especialista a nivel nacional. Yo soy abogado y economista de la Javeriana, de una época donde los abogados pensábamos que por un derecho divino la administración del mundo nos correspondía. Y resulta que a través de los años ha surgido una nueva profesión muy especializada, que es la de la administración, que son ahora los que nos han desplazado del poder y son los que están ahora encargados de manejar el mundo. El doctor Edgar Varela tiene una característica muy peculiar y un tanto inusual en los rectores colombianos, porque es un intelectual, ha sido profesor toda su vida en la cátedra de administración y es un rector que ha tenido, como muy pocos profesores universitarios tienen, la oportunidad de poner en práctica sus ideas en unas organizaciones que son virtualmente imposibles de manejar, como son las universidades públicas. Entonces es un campo de experimentación muy importante para quienes se embarcan en esas disciplinas. Pero yo quisiera que alguien que ha estado muy cercano al profesor Varela, que es el profesor Álvaro Zapata, y que lo ha acompañado a través de toda su carrera profesoral, nos hiciera una pequeña semblanza de quién es él para que ustedes lo conozcan un poco más a fondo, porque es muy útil que uno, cuando oye a alguien que expone unas ideas, pues sepa cuáles son sus antecedentes. Entonces quería pedirle al profesor Zapata que nos cuente un poco de quién es el profesor Edgar Varela. Muchas gracias, Oscar. Muy buenas tardes, doctor Consuegra, y gracias por acogernos acá en la Universidad Simón Bolívar. Igualmente, pues un saludo a todos los aquí presentes que nos acompañan hoy, a la doctora Cecilia Correa, mi amigo el doctor José María Mendoza, director del doctorado. Veo la vicerrectora de investigaciones, la doctora Paola Mar. Y bueno, podría seguir la lista, pero ustedes me dirán tan cansón y la pregunta que me hicieron es muy precisa. Yo realmente pues conozco a Edgar de muchachos. No puedo decir que desde que jugábamos bolas, porque él vivía en un barrio y yo en otro, pero nos encontramos en la Universidad del Valle cuando adelantamos nuestros estudios, yo como economista, él como filósofo, es precisamente un filósofo, y aquí viene algo que marca no solamente a un dirigente, sino a un teórico de la administración. Yo recuerdo en este momento la frase de Bertalanffy cuando dice que solo si los dirigentes son filósofos, el mundo se salvará. Y yo creo que Edgar, a través de su trayectoria intelectual y su trayectoria como dirigente, como administrador, si se quiere, o gerente, y hoy en día como rector, pues ha colocado ese sello, digamos, de lo que es el gobierno de un filósofo. Lo segundo que quiero señalar es que hemos estado compartiendo desde aquel entonces, de los años 70 hasta el presente. Y voy a mencionar solamente algunos hitos que pueden ser importantes. En los años 80 estuvimos juntos alrededor del tema de los puertos en Colombia, y particularmente él hizo su tesis precisamente sobre la historia de los puertos en nuestro país. Y para aquel entonces también publicó su primer libro. Y quiero decirle que hoy siento envidia, doctor Consuegra, que usted le esté publicando a Edgar su último libro,
porque yo tengo el honor de haberle publicado el primero. Yo tenía una pequeña empresa editorial, eso es mucho decir, realmente era un taller de impresión en OPSE, un taller taylorista, ¿no? Y Edgar escribió un texto muy bonito sobre la cultura de la violencia en Colombia. Y yo se lo publiqué como editor en todos los sentidos, o sea, en la revisión del texto, pero también en la, digámoslo así, la molienda de la impresión en aquella vieja máquina OPS. Recuerdo muy fresca, digamos, la frase con la que inicia La vorágine, que Edgar la cita ahí, donde José Eustacio Rivera dice: antes de que me hubiese enamorado de mujer alguna, jugué mi corazón al azar y se lo ganó la violencia. Ese texto por ahí yo lo conservo también, en algún momento irá, no sé, a algún museo de los muchos libros que Edgar ha escrito. Pero, digamos, ya entrando un poco como en serio, quiero señalar 2 o 3 momentos de nuestras vidas. El primero es el encuentro ya como profesores en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, donde hicimos muchos trabajos conjuntos, pero en particular 2 que han marcado no solamente a esta facultad y creo yo también los estudios en administración en Colombia a nivel superior, a nivel no solamente pues de la disciplina de la administración, sino particularmente la creación de la maestría en ciencias de la organización de la Universidad del Valle, que luego fue la base para la creación del doctorado en administración de la Universidad del Valle, de la cual ambos fuimos, digamos, los coautores de estas propuestas. Incluso el profesor Guillermo Murillo, alumno de la primera cohorte. Entonces Laura contará cómo le fue en su formación en esa maestría. Pero ahí quiero señalar de que no solamente irradió la investigación, la enseñanza, la formación en administración en la propia Universidad del Valle, sino que hicimos un trabajo conjunto con la Universidad de AFIT para la creación de la maestría en ciencias de la administración de AFIT, que a su vez fue la base para la creación del doctorado en administración de AFIT. Y podríamos decir que parte de toda esa experiencia y conceptualización teórica y enfoque con respecto a la administración, pues se ha reflejado también en el doctorado en administración de la Universidad del Norte. Esto señalando lo que tiene un sello común, el cual también compartimos, y es que ambos hicimos el doctorado en administración en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de la Universidad de Montreal, en épocas diferentes, pero digamos bajo los mismos maestros, en particular el profesor Alan Chanla, de pronto muchos de ustedes lo conocen, del profesor Omar Aktuf y de la profesora René Bedar, con un enfoque interdisciplinario, hay que señalarlo, y con un enfoque centrado pues, en el individuo, en el ser humano, con un enfoque humanista. Ese digamos, ese lugar común que hemos compartido en la academia se ha reflejado también, curiosamente, ahora que venía pensando en cómo iba a hacer la semblanza, y es una coincidencia que tiene 2 aspectos. Uno, nuestra preocupación permanente por la teorización, pero como lo acaba de señalar el doctor José Consuegra, una teorización basada en la práctica, basada en la experiencia, a partir de la consideración de que la administración, podríamos decirlo, es una disciplina o es una ciencia aplicada, donde el pragmatismo, que entre otras cosas es muy fuerte en el planteamiento que está en el libro, pues juega un papel importante. Y eso lo logramos, podríamos decirlo, desde la academia, los intelectuales, realizando actividades de carácter administrativo, dirigiendo en nuestras instituciones. Y Edgar lo ha hecho.
¿cierto? Conciencialmente, cuando él fue vicerrector administrativo en la Universidad del Valle, yo era el director de planeación y luego fui decano de la Facultad de Ciencias de la Administración y él siguió en el rumbo. Sí, Álvaro, no es usual que los rectores de las universidades colombianas sean administradores. En las universidades públicas casi nunca, porque eligen rectores que tienen cualquier otra disciplina menos administración. ¿Cómo ve usted el hecho de que el rector de una universidad importante sea también administrador y experto en la administración de lo público? Claro que sí, y yo creo que ahí, digamos, me anticipo un poco porque ya iba a entrar a concluir algunos aspectos, pero quería señalarlo, digamos que la llegada de Edgar a la rectoría de la Universidad del Valle significa una reivindicación precisamente de las personas que, conociendo a fondo la teoría administrativa, pues se atreven a practicarla y no les da temor. Y es un poco lo que siempre le dicen a uno, ¿no? Bueno, usted que teoriza tanto, venga y dirija, ¿cierto? Y hágalo bien, como Edgar lo ha hecho en los cargos que ha desempeñado. Y eso lleva a algo que es muy importante en la teoría administrativa, porque de pronto ahora con los elementos que dé el profesor Guillermo Murillo y el propio Edgar del contenido del libro, uno observa que hay muchos autores en el campo de la administración que han tenido esa característica, que son, muchos de ellos fueron ingenieros, se metieron a la práctica, pero luego teorizaron. Y en ese ámbito, pues, la combinación de la teoría y la práctica en el campo de la administración, yo creo que es un elemento potente, digamos, para la teorización. Y finalmente señalar dos aspectos que están, digamos, en el texto, es, digamos, el enfoque hacia el ejercicio del poder y la administración desde esta perspectiva. Edgar logra trazar un recorrido de todo el campo de la llamada administración moderna, desde esa perspectiva política, desde esa perspectiva del poder. Y obviamente, pues, en el fondo también hay dos elementos que han marcado su formación, que es el avance enorme, digamos, hacia una comprensión interdisciplinaria de nuestro campo de estudio, multicomplementaria, como diría Alan Chanla, y sobre todo enfocada a las organizaciones de todo tipo, que es como otro elemento. Yo incluso en algún momento le dije a Edgar que la primera parte perfectamente podría ser un libro en general para la administración y la segunda muy enfocada al tema de lo público. Y precisamente Edgar es un rector de una universidad pública. Cuando uno escribe un libro, una de las cosas más difíciles de hacer es encontrar el título adecuado. Incluso hay una anécdota de un novel escritor que le llevó un mamotreto de 1000 páginas a un escritor famoso para que le recomendara un título. Y entonces el señor le dijo, ¿en su libro hay tambores y banderas? Y le dijo, no hay tambores y banderas. Entonces póngale sin tambores ni banderas. Y esa escogencia del título es siempre compleja porque uno trata de resumir el contenido de la obra en el título. El profesor Varela ha escogido como título de su libro La hegemonía del management. Esos dos términos son unos términos con unos contenidos muy precisos, porque el término hegemónico significa que hay un conjunto de reglas que se están imponiendo sobre otras que existían antes y que no tiene, por así decirlo, o no tienen un contradictor. Y por eso quería preguntarle, para indagar sobre la naturaleza del título del libro y naturalmente para entrar a hablar de su contenido, ¿por qué escogió esa palabra de hegemonía en el título de su libro? Bueno, en primer lugar, aprovecho para saludarlos y agradecerles que estén aquí, a José Consuegra, que haya acogido la idea de publicar mi libro, que es un trabajo en el que llevo avanzando varios años. Por supuesto que la primera regla ética que me puse a mí mismo es que mi libro no lo publica mi universidad. No quiero que aparezca que como rector decido la publicación de mi libro
y busqué una universidad diferente a la Universidad del Valle para que el libro fuera puesto a consideración del programa editorial y se decidiera su publicación. Nosotros somos vallecaucanos, caleños, y ustedes son caribeños, no somos bogotanos, no tengo nada contra los bogotanos, pero creo que es muy importante que hagamos academia en las regiones y en los territorios. Yo sé que el doctor Carlos Rodado, que Amílcar, que anda por acá, han sido líderes regionales de la costa que este país ha enfrentado durante muchas décadas. Un sistema centralista, ese sí hegemónico, en donde la academia de las regiones, digamos, no ha tenido el mismo reconocimiento. Yo, al contrario, sí creo que la academia regional, particularmente en el campo de la administración, ha sido muy fuerte. EAFIT fue la primera universidad en tener un doctorado. Nosotros acompañamos, como lo dijo Álvaro, ese proceso. Luego se dio el doctorado de los Andes, el de la Universidad del Valle. Aquí en la costa caribe ya hay varios programas de formación doctoral. El último importante es el de la Simón Bolívar, en el que yo también, lo recordarán algunos profesores, participé haciendo algunas de las asesorías y recomendaciones hace algunos años. Así que el que estemos gente del Pacífico reunidos con gente del Caribe y construyendo un convenio como el que vamos a firmar ahora, José y yo, para que haya publicaciones conjuntas entre la Universidad del Valle y la Simón Bolívar, en los campos en los que nos movemos, en las ciencias naturales, en las ciencias de la vida. Ustedes son fuertes en pedagogía, en humanística, tienen un postdoctorado en educación. Es una buena estrategia, creo yo, que hemos conversado con José para hacer cooperación desde las regiones. Cooperación que no es excluyente, en la cual, por supuesto, se pueden vincular otras universidades. El título de un libro, por supuesto, es algo muy complejo. Yo usualmente, que he escrito bastantes libros, paso las mayores dificultades no escribiendo centenares de páginas, sino tratando de colocarle el título al libro, que es como una suerte de bautismo, ¿no? Uno podría hacer la metáfora de qué nombre le quiere colocar a uno un hijo o una hija. En el caso de un hijo o una hija, uno no sabe cuál va a ser el carácter del hijo o de la hija, eso es algo que no se anticipa, usualmente es genealogía, pero en el caso de un libro, realmente el asunto que yo creo que es clave es encontrar un título que al lector le diga de qué trata el contenido y cuál es su mensaje principal. Así este libro, que es bastante extenso y complejo, pues pueda tener muchos mensajes. Pero yo, volviendo a la pregunta que hace Óscar López, sí creo, de todo lo que he estudiado durante varias décadas, estos temas de la administración, de lo público, que estamos desde hace muchísimo tiempo, pero sobre todo en las últimas 3 o 4 décadas, ante la hegemonía del management, del modelo de administración que se implantó en las escuelas de negocios de los Estados Unidos entre los años 40, 50 y 60, que fue un modelo muy construido frente a realidades norteamericanas. Es un modelo muy, digamos, americanocentrado, no era pretendidamente universalista, sino que se colocaba en función de las realidades de su época. Álvaro citaba a un autor, no mencionó el nombre, yo lo menciono, que es Esther Barnard, que los que estudian el doctorado lo conocen muy bien, que era un ejecutivo, fue profesor de tiempo parcial de Harvard, pero en realidad fue gerente de muchas entidades, incluso al final de su vida de la Fundación Rockefeller, y él era un practicante que escribió uno de los libros claves, que es el texto que en español se llama Las funciones del Ejecutivo, en 1938, un poco resumiendo su experiencia como alto gerente, dictando unas conferencias que luego se convirtieron en un libro que se convirtió en un eje muy importante del pensamiento administrativo. Que yo no soy administrador de formación, como ya se ha dicho, yo soy filósofo y soy historiador, vengo de las ciencias humanas, y digamos la primera pregunta que me surgió a mí en los años 90, cuando entré a la Escuela de Administración de la del Valle, es cómo un management estadounidense de la economía del bienestar, del welfare state americano, de la posguerra de los 50, se vuelve una matriz universal tan fuerte y tan hegemónica en el resto del mundo. Termina siendo un sistema de teorías y de prácticas gerenciales
que se aplica en China, que se aplica en África, que se aplica en Europa, en Rusia, en América Latina, y se convierte en una matriz universal sin transmutarse sustancialmente. Digamos que ese fue el fondo de mi interrogación desde hace muchas décadas, y yo lo que, digamos, décadas después también encuentro es que ese es un sistema que en cierta medida es matricial y que se convierte en hegemónico porque la administración, que no se limita solamente a la administración de empresas, como muy bien lo dice Álvaro, es la administración del gobierno y de lo público, es la administración de las ONG, de las iglesias, de las asociaciones civiles. Es una matriz, este modelo administrativo, que termina en el tema del poder siendo la lógica con la cual se toman las decisiones de la vida social y organizacional de la gente, invadiendo una esfera, por eso el título de la conferencia que me pidieron colocar un título de lo político. Para colocarles ejemplos banales, desde esa lógica explicamos por qué un personaje como Donald Trump, que irrumpe contra la política, contra el propio establishment del Partido Republicano, que es un empresario muy exitoso, termina de presidente de los Estados Unidos contra toda la lógica de lo que es políticamente correcto. Y no es un caso único, Silvio Berlusconi en Italia, el nuevo gobierno italiano que se acaba de instalar, Macri en la Argentina, y podría yo colocarles muchísimos ejemplos en donde el modelo managerial invade lo político, la propia política termina subsumida en el mercadeo administrativo y en las reglas del considerar al elector cliente y en consideraciones en donde los tipos de mensajes que se construyen para vender productos son los mensajes con los cuales se hace la política, y los sistemas de partidos terminan siendo anacrónicos. Para mí ese es, digamos, un fenómeno que se puede explicar y lo intento hacer en las páginas del libro. Esa es una observación interesante en el sentido de que parecería que son los empresarios exitosos los que también tienen más posibilidades de tener éxito en política, lo cual quiere decir que esos esquemas administrativos que han probado ser exitosos en el sector privado, los electores confían en que sean también exitosos en el sector público. Yo le comentaba cuando veníamos por acá al rector Varela cómo el Estado norteamericano era un Estado tremendamente incipiente, y lo fue siempre hasta la Primera Guerra Mundial, en el sentido de que quien tenía éxito en los Estados Unidos eran los grandes empresarios del capitalismo salvaje, de la Gilded Age, y estos modelos administrativos que luego se humanizaron porque fueron muy crueles en un principio, se traspasaron a la administración estatal y luego se repartieron por todo el mundo. Por eso, la segunda parte del título, que es el management, yo quería preguntarle al señor rector si el uso de un anglicismo para definir un trabajo como ese significa que una palabra más convencional que existe en el español, como es el término gerencial, ya no permite acoger todos esos criterios de manejo que están incorporados en la administración pública. Bueno, no voy a hacer una explicación muy detallada porque escribí un capítulo entero sobre esta pregunta, que es el primero, que espero se lo lea, por ahí empieza el libro. Y vamos apenas por el título. Pero realmente la idea mía no es ser esotérico, usar una palabra rara. Realmente management, que no es administración, porque en inglés existe management y administration, no son palabras equivalentes. Yo cito, yo sé que aquí hay estudiantes de doctorado y profesores, creo que quien mejor ha definido quién es el management, hay dos grandes autores, son Mintzberg primero, que en su libro sobre el poder en las organizaciones, que es un clásico que me imagino han leído, habla de que lo que caracteriza el management es la función directiva. O sea, ¿quién es un manager? Manager es alguien que toma decisiones. Pero las decisiones administrativas no son decisiones como las que hay en el campo de la administración pública. Cito a Woodrow Wilson, que fue presidente de los Estados Unidos y fundó la disciplina, que diferenciaba entre el político que decide y la administración burocrática que ejecuta, ¿no? Entonces había una división entre el mando político
y el mando administrativo, que es la burocracia del gobierno que ejecuta las decisiones. El management americano es un management donde los que deciden ejecutan. Y los CEO americanos y los board of directors de las grandes compañías no son teóricos de la gestión y son personas responsables de las decisiones que ejecutan. La palabra gerencia en español no significa eso. Uno puede buscarlo etimológicamente, yo lo explico en el libro. Management viene más de conducir, es una palabra que no es inglesa, es francesa, ménage, es en francés el origen de la palabra, aménagement es la palabra que llega en el siglo XVII al francés, que va luego al inglés, es una palabra prestada del francés al inglés contra lo que la gente corrientemente entiende. Detrás de eso está la palabra mano, main, se escribe main en francés. Conducir con la mano. Conducir con la mano es ser manager. Conducir con la mano es un arte en donde no solo entra lo racional, sino entra la capacidad de convicción y la capacidad de acción. Y en ese sentido, yo complementaría lo que Álvaro ha dicho hace un rato, el management y el sistema de prácticas del management es un campo clínico. Pues si algo se parece a un administrador es un médico. Los médicos no son teóricos de la medicina. Pueden ser grandes inventores, pero médicos que no hagan operaciones, que no hagan cirugías, que no estén en el campo de batalla. José, tú que eres médico de los hospitales, no son médicos, ¿no? Médicos teóricos no existen, administradores teóricos, puramente teóricos tampoco, y esa digamos es la especificidad de este término que no es traducible al español, pero como lo explico en mi libro, no es un anglicismo, en realidad es un galicismo el que está detrás de esta concepción del management y de los sistemas de gestión. Cuando se habla de la hegemonía, y lo mencionó ahora el señor rector, se trata de explicar que unos esquemas administrativos se han repartido por todo el mundo. De la lectura que ha hecho el profesor Guillermo Murillo del libro, hace la observación de que el profesor Varela no está tan conforme con el hecho de que sean las mismas normas en todas partes, sino que no se trata de una hegemonía global y uniforme, por así decirlo, sino que debe ajustarse a las distintas circunstancias de cada país y de cada región. Yo quisiera que el profesor Murillo nos explicara ese criterio. Gracias, Óscar. Buenas tardes, un saludo especial para todos, al doctor Consuegra, gracias por la invitación. Pues, digamos, yo tendría que decir, para intentar responder la pregunta, es que el profesor Varela, los que hemos estado cerca de él durante muchos años, fue mi director de tesis del doctorado, entonces también lo he sufrido como director. Y aquí tengo al profesor Zapata, que fue mi director de la maestría en Ciencias de la Organización, entonces estoy como… y entonces el profesor Varela, que ha escrito más de 20 libros, tiene la costumbre a sus amigos, colegas cercanos que trabajamos estos temas, en la medida en que él va haciendo borradores de los libros, le va pasando a uno la versión para que le comente cosas, le haga. Entonces yo de este libro alcancé a conocer, si no estoy mal, 5 o 6 versiones, y estoy seguro que hay otras que nunca conocí. Realmente hay un esfuerzo muy importante de hacer ese deslinde, digamos, claro, cuando uno lee el libro y lo va leyendo con mucho detenimiento, uno ve al autor también, por eso me parecía importante la reflexión y la semblanza que hacía el profesor Zapata, porque cuando uno lee este libro y conoce al autor, se da cuenta que ahí está el historiador, ahí está el filósofo, que tiene un componente fuerte de filosofía, no sé si eso exista, filosofía aplicada, digamos, a la gestión, y está, pues, por supuesto, la formación doctoral en administración. Claramente hay una diferenciación muy fuerte entre ese positivismo, digamos, de las corrientes fundamentalmente de los Estados Unidos, y de hecho el doctor Varela lo señala ahí, no especialmente, pero sí
involucra, digamos, a esa corriente fuerte de Harvard, digamos, de que la administración es una sola, tiene unos métodos, tiene unas técnicas y es utilizable en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Y los que nos hemos formado, pues, en décadas anteriores, digamos, en estas escuelas, claramente era un saber hacer y un saber pensar, no solamente una síntesis, digamos, de los elementos desde el punto de vista administrativo, sino incluso la propia investigación, porque de hecho yo creo que el doctor Varela lo alcanzó a insinuar, digamos, cuando hablaba de algunos autores ahí, es que eran hombres de empresa también y hacían investigación aplicada. Y muchos de esos desarrollos, digamos, que efectivamente permitieron mejorar la productividad y tal, eran, digamos, la razón de ser de la administración en esos momentos y se popularizó en todo el mundo. Pero luego vienen otras corrientes y ahí hay esa diferenciación importante. Corrientes, digamos, que tienen en cuenta el contexto, que tienen en cuenta la especificidad. Yo pensaba ahora cuando el doctor Consuegra y el doctor Varela, los dos rectores, hacían referencia a un poco el Pacífico y el Caribe, pensaba en esas especificidades, en los modelos de gestión, digamos, desde el punto de vista organizacional, y es ese reconocimiento que desde hace algunas décadas se viene haciendo por diferentes escuelas y perspectivas administrativas. Pero además ahí hay un elemento que es central y la pregunta, digamos, un poco anterior del poder managerial que hacía Óscar, ¿cierto? Tiene que ver con esa idea del homo managerial hoy, ¿cierto? Que tiene claramente esa especificidad desde el punto de vista de la decisión, ¿cierto? Desde el punto de vista de la subordinación, desde el propio manejo de la disciplina, por ejemplo, ¿cierto? Que para los que han hecho gestión saben que son elementos fundamentales, digamos, y que están articulados no solamente con un actor que toma decisiones, ¿cierto?, que hace gestión, sino en el contexto donde desarrolla esa gestión. Y eso ya, digamos, hoy es absolutamente reconocido desde el punto de vista de los modelos, incluso con los mismos técnicas y procedimientos que se manejaban multinacionales muy importantes, ¿cierto? Hoy es especificidad de reconocer ese contexto y la capacidad crítica y analítica, digamos, de los actores en el ejercicio de la administración es muy importante. Cuando ustedes lean el libro, ustedes van a encontrar allí cómo, digamos, hay un hilo conductor del ejercicio del poder y cómo ese ejercicio del poder que se da en un momento determinado, y por eso hablo del componente histórico, ¿cierto?, se va transformando y aparecen nuevos paradigmas emergentes, digamos, que involucran otras variables de análisis en ese modelo de gestión. El profesor Zapata hablaba de Chanlá, de René Bedar, digamos, que hace el componente filosófico, que el doctor Varela lo reseña, digamos, en el libro de Omar Aktuf, ¿cierto?, que hace un análisis crítico muy importante de esos modelos de gestión. Ahí hay otra escuela de pensamiento, y esa otra escuela de pensamiento reconoce claramente, digamos, el papel de ese homo managerial, no solamente las técnicas y los procedimientos. Por lo tanto, ahí lo que podemos encontrar es un avance muy significativo y muy rico desde el punto de vista de la jurisdicción, ¿cierto?, de lo que es la decisión hoy en los diferentes actores y cómo esa administración, ¿cierto?, de lo público, de lo privado. Por ejemplo, hay una parte que me gustó muchísimo, rector, que tiene que ver con esa antropología del poder. Ahí hay un componente de la antropología del poder que yo me atrevería a decir que es bellísimo, digamos, en el análisis. Y eso se articula, nosotros los que hemos estudiado todos estos temas que ustedes pues claramente lo han hecho, el tema de la burocracia, por ejemplo, aparece la idea de la posburocracia y qué implicaciones tiene la posburocracia en el ejercicio del poder. Digamos, ahí hay cosas que son centrales en ese análisis del contexto, doctor Óscar. Cuando Marcel Proust escribió su primer libro que se llamaba Los trabajos y los días, hizo una edición muy lujosa y se la mandó a sus amigos más queridos. Y un día se encontró con un amigo y le dijo, ¿leíste mi libro? Y él lo miró
y le dijo, ¿me lo mandaste? Y le dije, sí, te lo mandé. Y él le contestó, si me lo mandaste debí haberlo leído, lo cual indica cómo es de difícil encontrar lectores. Yo quisiera preguntarle al rector Varela, si usted se encontrara en la calle con un amigo común y corriente, un abogado del montón, por ejemplo, economista, si usted se encontrara en la calle con un amigo y usted le dijera, hola, acabo de escribir un libro, y el amigo le preguntara, ¿y ese libro de qué trata? ¿Tú qué contestarías? Bueno, te contesto por partes y aprovecho que aquí están los estudiantes y profesores del doctorado. Este no es un manual de texto, ni es un libro de vulgarización o de una vulgata administrativa. Es un libro erudito, académico, para expertos. Yo no creo que este libro lo puedan leer personas que no sean estudiantes de maestrías, de doctorados, profesores, investigadores o gerentes y líderes que tengan un buen nivel de formación. Y yo creo que los académicos tenemos derecho total de hacer libros especializados y libros que estén en la discusión de la frontera del conocimiento. Y yo sé que a mí me critican mucho por ser erudito, que sean eruditos. Probablemente la erudición sea un defecto y sea una patología con la cual uno ya se vaya a la tumba. Pero yo creo que el esfuerzo que yo he hecho, este libro surge, lo digo en el prólogo, y vale la pena para los profesores del doctorado y para los estudiantes, de 3 seminarios que dicté en el doctorado en administración. Uno sobre sociología de la empresa, que me permitió ver desde la sociología, tanto como disciplina separada del management, como desde las incursiones más propias de la teoría sociológica de las organizaciones, que es otro subcampo, digamos, los referentes y las discusiones que estaban detrás. Luego yo me inventé un curso que lo dicté en EAFIT muchos años en la maestría, que es la base de este libro, que se llamó Estudios Interdisciplinarios sobre la Organización, la Perspectiva del Poder, donde realmente, estoy hablando de hace 15, 17 años, yo empecé preguntándome por el tema del poder en las grandes corrientes, sobre todo fundacionales, del management americano de los primeros 60 años del siglo pasado, desde los ingenieros fundadores, pasando por la Escuela de las Relaciones Humanas y sobre todo concentrándome en la obra de Chester Barnard y luego Herbert Simon, que para mí es el autor, digamos, el pivote central con su libro Administrative Behavior de lo que es la teoría administrativa. Entonces yo hice algo que los filósofos franceses llaman desestructuración o análisis de comprensión del discurso managerial en relación con sus claves de poder. Yo creo que también el libro lo pueden leer mis colegas los filósofos, porque parte de mi objetivo desde todo este tiempo ha sido encontrar las claves epistemológicas que están detrás del discurso administrativo. Y no los voy a aburrir con una conferencia sobre el tema, pero sí quiero anotar muy brevemente lo que yo encontré. Yo encuentro, en primer lugar, como lo dijo Álvaro, que este modelo instrumental, ingenieril del management americano tiene un profundo influjo del pragmatismo del final del siglo XIX, que surge en Estados Unidos con William James, y después, digamos, se catapulta por el influjo de John Dewey, que era un publicista y teórico que en los 20 y 30 influyó muchísimo en las escuelas de administración, sobre todo administración pública. El segundo hallazgo que yo encuentro, leyendo sobre todo los textos del Elton Mayo, Roethlisberger y los autores de Harvard, es la influencia de Wilfredo Pareto, que los economistas conocen pues por el famoso óptimo paretiano. La mayoría de los economistas no han leído a Pareto, sociólogo, y a Pareto, humanista. Pareto tiene un tratado de sociología general que tiene 3.000 páginas, es un libro inmenso que escribió durante 20 años, y ese tratado de sociología general lo leyó en Estrasburgo Lawrence Anderson, que era fisiólogo y médico, José, y crea un círculo de Pareto en Harvard, al que asiste el presidente de la universidad, que era el rector, Talcott Parsons, que era un joven investigador que luego es el padre de la sociología, y los principales teóricos de la administración en Harvard. Y desde el círculo de Pareto y del trabajo que hace Anderson y la influencia, Barnard joven también participó de este círculo, yo encuentro un influjo que llega indirecto de las teorías vitalistas europeas del siglo XIX, de las filosofías de la vida alemanas y particularmente de la forma como Pareto interpreta a Friedrich Nietzsche. Vitalismo es el nombre que podría uno colocarle
a la manera como se construye este paradigma, que uno lo encuentra ya vulgarizado en teorías del liderazgo o incluso en teorías de la motivación y en la acción organizacional, que son, por ejemplo, hablo para los administradores, lo que está detrás de todo lo que es coaching, como tecnología de entrenamiento y de terapia organizacional. Pero el fondo está en esa teoría, y la tercera corriente que encuentro, que también es de la mitad del siglo pasado, es la influencia de la psicología conductual, que llamaron en inglés behaviorism, el conductismo en español, que Skinner y Konrad Lorenz y Tinbergen, que eran teóricos de las ciencias biológicas y que, digamos, fundamentan lo que luego será el darwinismo social organizacional en las organizaciones, las teorías de la contingencia estructural, las teorías poblacionales y adaptacionistas de los años 60, incluso Selnick y otros autores que son de la década de los 50. Entonces, parte de lo que yo he hecho como una persona que tiene formación en filosofía es ver cuáles son los fundamentos epistemológicos del management. Y encuentro esas tres grandes corrientes y explico en el libro cómo se van transmutando y se van articulando en la construcción de un discurso sobre el poder, que es básicamente un discurso antipolítico, porque lo primero que uno encuentra en los teóricos de la administración es decir, no somos políticos, aquí no estamos hablando de poder, estamos hablando de autoridad, de toma de decisiones, de mando, de dirección, de coordinación, ¿cierto?, de eficiencia y eficacia organizacional, y el discurso administrativo es un discurso que digamos, es un discurso muy político, porque las organizaciones gobiernan y dirigen tanto a sus miembros como a la sociedad, pero que se hace totalmente separado de la filosofía política y de la ciencia política. Y digamos, siempre ha sido así, ¿no? Los que son estudiosos del management saben muy bien que es muy difícil. Les doy un ejemplo. Minsberg escribe una serie de libros enormes en donde no cita a Aristóteles y no discute con la filosofía política que él conocía, porque sé que él la conoce porque aún vive, pero donde la instrumentalidad y la heurística del discurso managerial recusa las ciencias sociales, recusa las ciencias humanas y la propia filosofía. Yo lo manifiesto en mi libro, digo, el management es un discurso epistemológicamente autorreferencial. O sea, no se considera el management una ciencia social, ni se considera una ciencia humana, se considera una tecnología administrativa muy cercana a la ingeniería, de la cual fue su matriz. Y entonces, esto no es ingenuo, esto es una recusación y un camino propio que se toma para configurar una tecnología. Y ya termino porque me estás haciendo ya el corte. Les doy un ejemplo. Simon cree que la toma de decisiones limitada, lo que él llama racionalidad limitada, es lo que impide que los gerentes puedan ser muy buenos tomando decisiones, y desde los años 50 él es uno de los grandes impulsores de la cibernética y de la inteligencia artificial. Tiene varios trabajos y crea un laboratorio, y en varias de las universidades norteamericanas los discípulos de Simon, James Marsh, por ejemplo, Olsen, empiezan a trabajar lo que ahora es inteligencia artificial. Uno de los padres de la inteligencia artificial es Simon, porque él pretendía que la toma de decisiones humana, con limitación de información, con sensibilidad, pudiera ser resuelta por decisiones tomadas de manera automática a través de sistemas de tipo parametrizado, que es lo que está pasando hoy, ¿cierto?, con los big data, con toda la robotización. Y digamos que lo que hoy es pesadilla en muchos campos era el sueño emancipador que tenía Herbert Simon en la década de los 50. Cuando el rector menciona el poder, yo creo que ahí está la madre del cordero. La explicación de cómo funciona o cómo ha venido funcionando en el mundo empresarial el grupo de reglas que se han ido sofisticando para que la administración sea una cosa eficiente, ha llevado sin duda al éxito empresarial de grandes empresas y de grandes corporaciones alrededor del mundo. Pero a lo largo del libro, el rector trata siempre de hacer una referencia al efecto político y social que tienen esas actividades por fuera de la empresa. Un autor que todos ustedes conocen como Piketty
dice que la razón por la cual las sociedades se vuelven inequitativas es porque el crecimiento de los intereses del capital, que es producto de una buena administración que le reporta ganancias a los accionistas, es un crecimiento mucho mayor que el crecimiento del sector productivo y por tanto las rentas de los tenedores de capital crecen con mucha más velocidad que las rentas de los trabajadores y eso lleva a un empobrecimiento. ¿Cómo ve usted el hecho de que esa eficiencia administrativa en el sector privado lleve a una mayor inequidad en el conjunto de la sociedad? Bueno, lo contesto muy brevemente. El management nunca ha tenido como eje la equidad. O sea, no ha sido de su ontología el lograr que en la sociedad se repartan los recursos y las rentas. El management, desde Taylor, ha tenido como su gran eje vertebral la eficiencia y la eficacia organizacional, que se puede llamar productividad bajo, digamos, distintos contextos. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Que ese management es muy exitoso y no es de empresa. Es management de ONG, de iglesias, de universidades. El empresarismo administrativo ha invadido el mundo universitario en el mundo interno. Las mejores universidades norteamericanas son universidades con lógicas de gestión absolutamente manageriales. Así se gobierna hoy la investigación científica, ¿cierto? Con lógicas de carácter empresarial. Y así como ya lo expliqué, se gobierna la política e incluso se gobiernan los afectos, las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, la lógica con la cual los padres crían a los hijos. Es decir, es una ideología que se ha convertido en hegemónica en el conjunto de las sociedades y que ya no es meramente una teoría de la empresa. Lo fue hace 70, 80, 90 años. Hoy es absolutamente una lógica reticular que invade todas las esferas de la vida social, lógicas de consumismo, lógicas de enriquecimiento y de la eficiencia vía no empresarial, no formal, son cada día más extendidas en la sociedad contemporánea. Así que yo creo que al management no le pueden pedir lo que el management no tiene como ontología. El management no es un dispositivo político para repartir la riqueza, lograr la equidad en la sociedad o establecer la democracia. Yo le explicaba a Oscar conversando sobre ese tema, cómo es una organización empresarial o una organización managerial. No es un consenso, no es el contrato social rusoniano, donde todos nos sentamos a pactar una empresa la funda alguien, se asocian personas a financiarla, el poder de las decisiones depende de la proporción de la riqueza que se tenga, la lógica esencial ya la descubrió Taylor, es la simetría, unos gobiernan y otros dirigen. Así han sido las empresas y las organizaciones manageriales toda la vida. Y al lado de ello había sociedad política, sociedad civil y lógicas no manageriales con las que se gobernaba la educación, la familia, la política, los partidos. Lo que yo percibo durante todos estos años en que he investigado estos temas es que lo político está siendo invadido y se transmuta en claves manageriales, pero incluso la vida íntima de las personas. Y eso, digamos, es lo que podríamos llamar managerialismo. El management va más allá de la mera eficiencia de productividad y se convierte en un sistema y un estilo de vida que invade la sociedad entera y lo hace a nivel planetario, como un gran filósofo francés, que no es teórico de la administración, lo ha explicitado, que es Gilles Lipovetsky. Si ustedes han leído los trabajos de Lipovetsky de los últimos 25 o 30 años, es uno de los grandes, podríamos decir, retratistas y etnógrafos de la managerialización que cada día invade más el conjunto de las sociedades. El profesor Zapata, que es como el decano de los que están allí sentados, porque ha sido el profesor de todos, quería decir algo sobre la brillante intervención de su antiguo alumno. Sí, no, simplemente señalar un poco, escuchando la pregunta y la respuesta que da Edgar, que precisamente el título del libro está bien colocado. O sea, la hegemonía del management
es precisamente eso, que aspectos como el de la equidad, que si bien algunos autores lo han planteado, pero nunca incorporado en el cuerpo teórico de la administración. Se olvida, no se retoma, no lo practican. Por ejemplo, sobre el tema de la equidad, es uno de los famosos 14 principios de Fayol, 1916, y él habla de que la equidad es la justicia con benevolencia, y él lo señala como un punto de éxito en su labor gerencial, y teoriza sobre ello, no teoriza, lo refiere como un principio administrativo que todo administrador debe seguir para ser exitoso, pero nunca más después de Fayol, ni lo practicaron pues los gerentes, presidentes de empresas, CEOs, PDG y todas esas cosas, ni mucho menos en la teoría administrativa uno encuentra un desarrollo sobre esos aspectos. Por eso el tema de la hegemonía del management es muy clara y la explicación que Edgar da sobre ello. Yo ahí quiero volver sobre un punto que me parece muy importante, ya que me dio la palabra, aprovechar para decirlo, y es, o sea, el management, el término un poquito para completar la respuesta de Edgar, se toma el francés, lo toma el inglés y ahora lo toma el español. O sea, es aceptada globalmente, digamos, como esa expresión de lo que Edgar pues, ha señalado con toda certeza y que es precisamente en la parte inicial del libro una reflexión sobre ese término. Y señalar de que este texto yo le veo por ahora, digamos así, con la lectura que hemos hecho como revisores pues, del texto a lo largo de su elaboración, pero que en el momento en que sale ya al público, ya Edgar hizo una brillante presentación con los términos en que lo ha planteado hoy en la Asamblea Nacional de Ascolfa, en la ciudad de Manizales, el pasado 7, 8 de mayo, frente a los decanos y los profesores y los investigadores de administración en el país. Entonces, en la medida en que se conozca y lo podamos estudiar y debatir, vamos a encontrar, o van a encontrar, pues yo ya lo encontré, un aspecto muy importante, y es que nos sirve de marco teórico para profundizar en las especificidades y particularidades de la administración en nuestro país, en nuestras regiones, digámoslo así, en América Latina, o sea, por fuera del ámbito, si se quiere, anglosajón, pues que este hegemonismo del management se plantea, pero que obviamente tiene sus aspectos técnicos, Edgar lo ha señalado muy bien, que uno podría considerar que son universales, pero nos abre bastante el campo para la comprensión de esos elementos específicos, particulares de nuestras culturas, de nuestras sociedades, de nuestras regiones. Ahora jugamos con el tema Pacífico y Caribe, pues nos une bastante la música, doctor Consuegra, usted que tanto reflexiona sobre esos temas, nos une bastante aquí con Barranquilla el tema de la salsa, y nos unen muchos de los ritmos. Yo escuchando en varias ocasiones aquí en Barranquilla la música de acá del Caribe, muchos elementos, pero yo creo que con este libro, en el tema de los doctorados en particular, pues el doctorado de la Universidad Simón Bolívar, el doctorado de la Universidad del Valle y los otros doctorados en administración que hay en el país, nos va a unir para avanzar, repito, en esas agendas investigativas que los estudiantes de administración tienen, que los profesores, pues que los directores de las tesis tienen. Y ahí vamos a encontrar un elemento muy importante común para esos estudios en profundidad, digámoslo así, sobre la administración, y sobre todo llamo la atención sobre las especificidades y particularidades del management. Yo diría, para terminar, que el libro de Edgar, me atrevo a decirlo con conocimiento de causa, va a ser, junto con el libro de Omar Aktuf,
La administración entre tradición y renovación, que quienes lo conocen, o quienes estudian administración, es el texto de referencia sobre la administración, yo diría más completo, pero también, pues obviamente el más crítico, pues quienes conocemos a Omar Abduh. Ese libro, que ya es pues un clásico de la administración, junto con este que hoy estamos presentando acá, se van a constituir en textos obligados de referencia, pues iba a decir de pronto Biblias, pero no me gusta ese término, pero va en esa idea. Va en esa idea de que serán textos obligados de referencia de estudio. Yo lo digo en estos términos, se los digo a mis estudiantes tanto del doctorado como de las maestrías científicas, y son de esos textos que le meten cacumen a la administración, que bastante carencia de eso la tiene en la formación y en la enseñanza que hacemos, y que afortunadamente en nuestro país con los programas de doctorado, y bueno, va la felicitación para la Universidad Simón Bolívar para la realización de este coloquio doctoral. Repito que tanta falta nos hace en nuestro país ir hacia esos niveles de comprensión teórica, epistemológica, de algo que es totalmente práctico, aplicado, ¿cierto? Como lo es la administración. Como estamos en vísperas de elección del presidente de la República sin intervenir en política, quería hacerle al profesor Varela la siguiente pregunta. Él habla del conjunto de normas que de una manera indiferente, por así decirlo, están encerradas en sí mismas con el propósito de cumplir unos fines productivos y de mercadeo, y en otras organizaciones pues fines que no son necesariamente de rentabilidad. Pero cuando dice que ese grupo de normas ha permeado inclusive la política, ¿de qué manera considera usted que esos mecanismos administrativos que son indiferentes frente al tema de la equidad han permeado el mundo político? Y te quiero dar una respuesta muy corta porque podría hablar muy largo. Yo creo que la lógica de la eficiencia y el logro del éxito managerial se ha convertido en la forma como la política se hace hoy en las sociedades contemporáneas. La ideología o la ideologización de lo político, que era característico de los sistemas de partido, había gente en la derecha, en la izquierda, en el centro, marxistas, fascistas, nacionalistas, se ha disuelto por un centrismo ideológico. La gente de izquierda se corre al centro, la gente de derecha se corre al centro, y los centristas dicen que están en el centro. Todos estamos en el centro. ¿Por qué estamos todos en el centro? Porque la ideología no importa. Porque lo que importa son los resultados políticos, y los resultados políticos desde una lógica de la eficiencia organizacional. Yo conozco con algún detalle el tema porque lo he estudiado, lo he investigado. El doctor Rodado ha hecho política, Amílcar también ha hecho política. Muchas veces los políticos, antes que tener una propuesta ideológica, lo primero que hacen es preguntar qué es lo que la gente quiere, si es la seguridad, si es el tema territorial, y a partir de una relación que es puramente mercantil, de demanda de productos en términos programáticos, por así decirlo, construyan una oferta que es totalmente adaptable. Cada vez que en política se hacen encuestas todo el tiempo, se hacen encuestas no solo cuando se está en campaña, se hacen encuestas siempre. Países enteros, le explicaba yo a Óscar, se han managerializado tanto que nos inventamos las marcas país, ¿no? Y las marcas región y las marcas territorio. Invadió la administración pública de las ciudades el city marketing. No lo estoy criticando, lo estoy describiendo, que son lógicas del management, no son lógicas de la política. La ciudadanía, como es tan sabido, se sustituye por cliente, el ciudadano por el consumidor, el elector como consumidor, que además es bastante viejo. Hay una escuela norteamericana de los años 50 que primero era de economistas y politólogos, luego administradores, que es la escuela del public choice, la escuela de la elección pública. James Buchanan, por ejemplo, y Gordon Tullock, que fueron los teóricos de esta corriente, que son de los 50. Pero esto que ellos proponen en los 50, en los 90, ahora, es la lógica que gobierna. O sea, el mercadeo político gobierna la política,
las estructuras para comunicar el mensaje político. Ya no son los partidos, es el Twitter, es el Facebook, son las posverdades, es la difusión, la construcción subliminal. No sé si ustedes vieron lo de Cambridge Analytica y Facebook, cómo a partir de estudios sobre la sensibilidad de los electores se lanzan mensajes para convencer a los electores. Son técnicas muy sofisticadas de manejo de la decisión de compra de un elector, digo de compra en el sentido de voto y apoyo, que vienen totalmente de lógicas administrativas. A Zuckerberg lo sentaron, al dueño de Facebook, en el Congreso de los Estados Unidos hace un par de semanas. En Francia estuvo dando la lección. Hay un intento de controlar la manera como estas empresas, que entre otras cosas no venden bienes de mercado. Facebook no vende nada, ¿cierto? Uno entra gratis a Facebook, Wikipedia es gratis también y Google es gratis. Son procomunes, dicen los teóricos de la economía, siguiendo los trabajos que se han hecho en los años anteriores. Pero son rentables. O sea, esta distinción mercado, no mercado, empresa, no empresa, yo creo que es anacrónica. Y las distancias entre lo económico y lo político que las disciplinas sociales han manifestado son paradigmas modernistas, pero no son, a mi juicio, paradigmas de la posmodernidad. Y no los vería tanto como patología, sino como la manera como el ejercicio del poder se está transmutando. Y en eso yo creo que uno lo que tiene que hacer como investigador social es ver qué está pasando antes de que ponerse a hacer juicios morales de condena o nostálgicos diciendo, vuelvan los partidos. Pues yo creo que los partidos no van a volver, ¿no? Tal cual se conocen esas estructuras de filiación, esos sistemas electorales que están en las constituciones y que están en los regímenes políticos, son contradictorios con las formas como la gente interpreta hoy los procesos del poder. No solamente como los interpreta, sino como los instrumentaliza. Y yo siento, y se lo digo a mis alumnos de política pública, que si algo es anacrónico es el discurso de la política pública, porque es un discurso normativo que nada tiene que ver con la manera como se hacen las decisiones de política, cómo funciona el Estado y cómo funcionan las interacciones en el poder, que realmente yo creo que es muy importante documentar. ¿Quién me parece un autor seminal en este tema? Y lo menciono en mi libro, Michel Foucault. Yo creo que cuando Foucault estudia el poder en muchos de sus libros, no necesariamente lo que él dice es válido, pero el camino que trazó sí es válido. Estudiar sistemas de práctica, ir a la etnografía, no creer que la teoría normativa ideal es la que gobierna las acciones y las decisiones, que es algo que el management siempre lo ha tenido absolutamente claro. El management hace recetas, pero no se casa con las recetas. Si las recetas no le funcionan, las borra y hace otras. Y vuelve y hace otras, y por eso existen las llamadas modas administrativas, que es un poco el esquema de error y prueba, ¿no? Con un esquema muy exploratorio y muy poco dogmático, que es en el fondo lo que caracteriza el éxito del management, porque el management no le importan los medios, va tras los fines. Y yo creo que eso es algo que los que estudian ciencias sociales no han hasta ahora logrado comprender bien. Quisiera hacerle una última pregunta antes de darle oportunidad al auditorio por si alguien del auditorio quiere hacer alguna pregunta, y es una pregunta muy corta. ¿Es la globalización un éxito del management? Puede demorarse 3 días, pero le estoy haciendo corto para que la responda corta. No, la globalización es un nombre que en cierta manera es muy periodístico y mediático. El fenómeno de la globalización existe desde Cristóbal Colón, cuando América fue conquistada por Europa, y los teóricos y los historiadores han señalado que hay 3 grandes ciclos de la globalización, que es la época de los grandes descubrimientos y la expansión de Europa para lograr conectar el mundo. Una segunda gran época es la revolución industrial del siglo XIX, que vuelve pues el capitalismo mercantil de carácter global. Y la tercera gran revolución de la globalización, estamos asistiendo a ella, que es lo que llaman la cuarta revolución científico-técnica de digitalización, que ha sido capaz de integrar el mundo. Yo no creo que el management tenga que ver ni con la primera, ni con la segunda, ni con la tercera como causa, o sea, como si yo dijera, es por el management que se produce. No, el management es un sistema de gestión. Se gestionaban las empresas en un estadio de la globalización de una manera, que es
característica del final del siglo XIX, que Chandler, por ejemplo, describió muy bien, luego fue Fordismo. Ahora existe otro esquema, que es un esquema bastante posmoderno de gestión, pero yo creo que no hay que adjudicarle al management la globalización, yo creo que es un poco al revés. El management se expande porque es muy capaz de hacer gestión y es muy adaptativo. En mi libro cito una frase, escúcheme, que Oscar dice que a veces tiene que ir al diccionario. Yo uso una palabra que es proteico. Proteico viene de proteo, un mito griego, algo que muta y se transforma, que es absolutamente adaptable y que no tiene estructuras fijas. Yo creo que el management de hoy es absolutamente proteico y esa es la clave de su éxito. Muchas veces se ha dicho que el capitalismo se va a acabar, ¿cierto? Esa fue una ilusión socialista desde el siglo XIX, que la crisis liquida el capitalismo, lo discutieron los economistas políticos. La crisis no liquidan el capitalismo ni las sociedades manageriales. Las crisis son el ambiente en que el managerialismo vive, es su entorno natural. Los buenos gerentes son los gerentes de la crisis, no son los gerentes que están ante situaciones que son fácilmente predecibles. Y además esta disciplina, y aquí pues reconozco lo que somos, es enormemente exitosa. Guillermo, que está ahora en el CNA, sabe que la matrícula más grande en el mundo entero es en los estudios administrativos, que ahora que se habla de que la robótica destruye los empleos, pues destruirá muchos, incluyendo los contadores, pero no los administradores. Cada día habrá más administradores. La administración no será destruida por la informática, porque la administración se monta en la informática para su expansión. Bueno, muy buenas tardes. En principio, felicitaciones por el libro, doctor Varela. Digamos, yo también soy filósofo de origen, tengo, digamos, varios escritos sobre también Foucault, y me parece muy interesante el uso y la aplicación de los conceptos Foucaultianos en el análisis del management, digamos, que yo creo que eso era algo que yo que incursiono más recientemente en estos ámbitos no he visto como con tanto énfasis. Mi asunto, mi reflexión viene un poco, y como la pregunta es, Foucault en su análisis de los dispositivos dentro de las, digamos, sociedades, digamos, modernas y obviamente con el auge del liberalismo, que es lo que en realidad al final piensa Foucault, ¿no? Y esto tratado de llevar a la expresión más concreta de, por supuesto, la expresión plena del management como un dispositivo dentro del capital, ¿no? Y en esa forma, Foucault, como buen lector de Marx, también trata de plantear en algunas de las entrevistas que le hacen una especie de alternativa, y esto he escuchado mucho a Santiago Castro Gómez, que me imagino que interactuará con él, de la visión alternativa que el mismo Foucault tiene sobre esa contrariedad de la expansión de mayor libertad que paradójicamente como que genera más cadenas. Y usted veo que en su libro lo menciona, ¿no? Este espíritu de emprendedor, de la gestión del capital individual, ¿no? Me parece una manera muy brillante que particularmente no la había leído de esa manera en autores, por supuesto, colombianos. Y aquí viene mi punto, ¿hay alguna alternativa a ese discurso hegemónico del management dentro, y retomo algo que usted mencionaba de lo de Piketty, ¿no? Dentro de unos contextos de desigualdad y de generación de unas condiciones de no libertad que también se dan dentro del capital? Es un punto, y creo yo que esto me conecta con otro aspecto que quisiera preguntarle. Aún no lo he leído del todo, he hecho una breve, pero creo que el libro puede dar, me imagino, para más investigaciones, y pienso en esto en Imperio de Hardt y Negri, ¿no? Digamos, el propósito principal de Hardt y Negri en Imperio y en los subsiguientes, en Multitudes, no era otro que entender el capital para luchar contra el capital. Ya. Bueno, yo seguí escribiendo, por supuesto, tengo un segundo libro que se dedica a esos temas, a lo que usted está
a lo que usted está refiriendo, pero estoy lanzando el primer libro y no voy a hablar de lo que estoy escribiendo ahora. Pero sí, claro, porque esta reflexión me conduce a sus preguntas. No le quiero contestar a fondo sobre el tema, solamente quiero decirle que nosotros como científicos sociales, y yo me considero un científico social, lo que debemos hacer es estudiar lo que está pasando. Y yo creo que en eso Durkheim marcó un punto fuerte al cual yo adhiero, y es que los investigadores no somos moralistas. O sea, está bien tener moral, ¿no? Pero la investigación científica no se rige por la moral, se rige por la comprensión. Y yo lo que, digamos, plasmo en el libro es un fenómeno. Oscar me lo preguntaba en el almuerzo, ¿hasta dónde es condenable el managerialismo? Y yo le decía, me estás conduciendo a un terreno de la moral. Yo no quiero hacer un tratado moralizante diciendo que el managerialismo y el management son malos, con juicios morales, porque a mí lo que me interesa es mostrar qué es lo que está pasando y explicar y mostrar la invasión, aun cuando uno pueda tener juicios morales sobre el asunto, que por supuesto los tengo. Conozco bien lo que tú dices de Negri-Hart y toda esta literatura posmarxista influida por Foucault, que incluso interpreta a Foucault en clave libertaria. Yo tengo mis dudas, o sea, he leído a Foucault muchísimo desde hace 35 años y creo que esa es una interpretación de otros. Te doy un ejemplo, la noción de biopolítica Foucaultiana versus la noción de biopolítica que Negri-Hart construyen o que construye en algunos otros filósofos, Giorgio Agamben, por ejemplo, se basa en Foucault, pero no es una teoría de carácter Foucaultiana. Incluso hay un libro reciente publicado por un profesor holandés que fue tradujo al español hace un par de años, que muestra la fascinación de Foucault por el neoliberalismo. Y es un libro muy sólido, en donde puede pasar que uno termina enamorándose del objeto de estudio, ¿cierto? Eso se convierta en una patología. Y toda esta idea del empresario de sí mismo muestra este autor, que es un trabajo que luego te comento, ya en el cóctel podría ser, va en un camino que yo creo que es bastante entendible, pero no me interesa tanto si solo nos paramos en Foucault. Yo creo que Foucault abre un camino muy, muy importante, es uno de los pensadores más significativos del siglo pasado, que lamentablemente no pensó el fenómeno organizacional y administrativo, que es una cosa increíble, porque él estudia la clínica, estudia la cárcel, estudia las instituciones de asilo, la locura. La primera tesis, la tesis doctoral de Foucault, es la historia de la locura en la Edad Clásica, luego escribe la historia de la sexualidad, que son 4 volúmenes, pero nunca estudió la fábrica. Nos quedó debiendo Foucault la investigación sobre la disciplina fabril. Otros de los discípulos, Henri Jordat y algunos otros autores, han tratado de seguir ese camino. Y la disciplina Foucaultiana es del Fordismo, no es el capitalismo del siglo XXI. Está muy lejos de la lógica que Foucault describe en Vigilar y Castigar. Yo pienso que, escúchame que hablemos de filosofía, un pequeño ensayo al final de su vida, Gilles Deleuze interpreta esto cuando habla del panóptico y del control digital. Estoy hablando de textos del final de los años 80, no de esta sociedad donde eso es fácil decirlo, y Deleuze anticipa que la sociedad de control reemplaza a la sociedad disciplinaria. Hoy nosotros estamos totalmente en una sociedad de control absolutamente cibernética, nuestra huella digital es impresionante, ¿cierto? Con nuestros celulares, con las transacciones electrónicas, con la biometría, nosotros estamos en un panóptico electrónico, digital, muy lejano de lo que Foucault alguna vez se imaginó. Los mecanismos, por ejemplo, todo este tema de los grandes datos, de lo que estoy diciendo, es que hoy las empresas saben lo que usted quiere, qué quiere comprar. Compre un libro en Amazon y le llegan 3 correos donde con un algoritmo han estudiado su patrón de consumo para saber que usted va a seguir comprando aquello y va a seguir comprando lo otro. Eso es puro management. Postventa, lo más importante no es la primera compra, es la fidelización del cliente, ¿cierto? Y todo el tema del rastreo y de las bases y de las memorias que sobre los patrones decisionales y actitudinales tiene la gente, Foucault no los describió, ¿no? Yo creo que ahí hay cosas en donde lo que Foucault dijo es muy importante, pero que se pueden trabajar con mucho de la literatura contemporánea, que quiero decírselo a los estudiantes de administración, hoy es filosófica. O sea, los que están pensando estos problemas son filósofos, no son teóricos de la administración
ni son economistas. Les señalo a autores como Roberto Espósito en Italia, ya cité a Giorgio Agamben, Bátimo, que era un profesor en Francia que trabajó muchísimo estos temas, incluso el gran rival de Habermas, que es Peter Sloterdijk, ha hecho un trabajo muy interesante de reflexionar desde la filosofía, y esa es una pregunta que me hizo Oscar, no sobre la especulación pura, pensar en los textos y en los autores. La filosofía contemporánea, posmoderna, está pensando el mundo contemporáneo, y yo creo que ese es un valor muy significativo que los estudiosos de la administración deberían conocer y deberían leer, y yo creo que ese es un tópico muy central. Y finalizo con tu pregunta señalando, ¿y qué es lo que más veo yo que se puede hacer? Regulación política. La Unión Europea sienta a Google y le coloca tributos altísimos, sienta a Facebook. El presidente Macron recientemente hizo una reunión en París de todas las grandes empresas para tratar con la Unión Europea y liderados por Francia de crear un control político a la lógica con la cual estas grandes empresas y corporaciones están actuando, ¿no? Incluso yo creo que ese es un tema importante, cómo la sociedad puede controlar el management, ¿no? Ese es un control que el management no se va a dar él mismo. Tiene que haber una discusión sobre política que señale los límites de la lógica de las empresas, los límites de la rentabilización, el derecho a la intimidad, ¿cierto? Todo este tema de grandes datos rompe las normas que dicen que usted no le pueden usar su información si no da un consentimiento expreso. Nadie da un consentimiento expreso, y esa fue la razón por la que Zuckerberg terminó pues, sentado en una comisión del Congreso de los Estados Unidos. Entre otras cosas, Zapata sabe que los teóricos del management también fueron sentados, ¿no? En los principios de hubo un largo alegato en el Congreso con Taylor, que fue citado por cosas muy parecidas a las que fue citado Zuckerberg. Usted como rector de una universidad pública y aquí en el ámbito de una universidad privada, ¿cómo ve las normas del management aplicadas a las universidades en Colombia? Bueno, yo diría en general, ya lo mencioné incidentalmente, yo siento que las universidades cada día más tienen lógicas empresariales de gobierno y reglas protoempresariales de gestión, y que las diferencias entre público y privado, como ocurre en tantos otros ámbitos, son fronteras que se han ido disolviendo. Y ahí hay un tema muy positivo, y es la eficiencia administrativa y organizacional para construir sistemas de gestión, temas que tienen que ver con autorresponsabilización, con procesos de toma de decisiones, en una esfera en la que la universidad se diferencia de las empresas porque tiene un menor grado de asimetría. Tú y yo podemos ser rectores, pero los profesores se gobiernan por sus saberes específicos, no importa si las instituciones sean públicas o privadas, salvo las universidades confesionales, que incluso hoy tienen lógicas bastante parecidas. Yo diría que hay bastante empresarismo en la universidad, y esa es una regla que está gobernando la lógica de estas organizaciones, y se disuelven muchísimo las fronteras entre lo público y lo privado. Yo quisiera agradecerle al señor rector de la Universidad Simón Bolívar, a todos ustedes que nos hayan acompañado esta tarde, y a los panelistas que han demostrado que ese es un libro que vale la pena leer. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a hacer la firma de un convenio marco de cooperación académica entre la Universidad del Valle y la Universidad Simón Bolívar. El objeto de este convenio es establecer las bases para una cooperación recíproca orientada a la promoción conjunta de proyectos y realizar los propósitos que les sean comunes y de interés en los campos académicos, de investigación, extensión, proyección comunitaria, cultural, ambiental, científico, tecnológico, y el desarrollo de un programa de cooperación editorial entre ambas instituciones que permita el diseño de proyectos editoriales, su planeación y ejecución, en el cual las dos partes participarán en una relación de responsabilidad recíproca que coadyuve al cumplimiento de la misión, visión y principios de ambas entidades. El convenio es suscrito por los rectores de ambas instituciones de educación superior, a quienes invitamos a la mesa principal para que hagan la respectiva firma.